urgente. Información urgente para comenzar. Dicho esto, viene desde San Luis y la pregunta es ¿qué pasó con Guadalupe? Enviado especial del Grupo América, Pablo Layuz, buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, te estamos escuchando allí en San Luis. Hay una información urgente que tiene que ver con nuevos allanamientos que se han producido en la causa Guadalupe. Acordémonos, ayer estábamos en uno de los barrios prácticamente cercados. Ahí estamos viendo un despliegue policial con, da toda la impresión, un oficial de justicia con una orden de allanamiento. Intento tomar nuevamente contacto con Pablo Layuz. Sí, Pablo. Estoy acá, Luis, acá ahora te estoy escuchando. Estamos en Junín, al 1200, pleno centro de San Luis, y donde se está realizando por primera vez un allanamiento fuera de lo que es el barrio donde vive Guadalupe, la nena, donde fue vista por última vez. Y está trabajando aquí, y según testigos y según vecinos, primero lo hizo, llegó la policía con la división de perros, división de canes, digamos, a este lugar, y luego empezó a trabajar ya policía científica. Este edificio que estás viendo, de planta baja, tiene adelante oficina y en la parte de atrás hay departamentos. Según los vecinos, pertenece a un allegado a la familia. Algunos indicaban que posiblemente se trate del novio de la tía. Pero todavía no hemos tenido la información oficial. Estamos aguardando a poder hablar con alguien que precise datos, pero reitero esta información que es importante. Es el primer allanamiento que se hace fuera de lo que es el barrio donde estaba Guadalupe. Bien, ayúdame entonces, estamos en otro barrio totalmente distinto, en el que estábamos en el día de ayer con perros que estaban rastreando los lugares, ¿verdad? Exacto, tal cual. Estamos en pleno centro de San Luis, Junín al 1200. La impresión que hay por la movilización que hay allí de fuerzas de seguridad y de oficiales de justicia es que se está con la intención de requisar un lugar o de detener a alguien, Pablo. Mirá, yo no descartaría ninguna de las hipótesis o las posibilidades. Y te reitero cómo se trabajó y por lo que cuentan los vecinos. Se llega al lugar, obviamente que por algún dato o alguna pista, porque se viene aquí al lugar con un perro de división de Cano. Y después, posteriormente a eso, empiezan a actuar las otras divisiones. Y hace 5 o 10 minutos entró policía científica al lugar. O sea que si ya está trabajando policía científica, si vamos por ese orden, es que han tenido o tienen, digamos, datos o pruebas de algo un poquito más firme, y es por eso que cada vez estamos viendo cómo llegan más efectivos al lugar. Bien, la última novedad que estamos teniendo a esta hora es precisamente que se está produciendo, y allí lo ves, con la cámara exclusiva de A24, un allanamiento con órdenes de requisa del lugar, y no descartamos que puedan producirse detenciones de algunas de las personas que están allí. Reiteremos, Pablo, ¿en qué lugar estamos y quién vive en ese sitio? Centro de San Luis, Junín al 1200. Y serían, digamos, allegados a la familia. Eso es lo que me animo hoy a decirte, porque el resto de la información que tenemos es por los vecinos aquí del lugar, no todavía de forma oficial. Gracias, Pablo. Vamos a volver enseguida con vos en este día miércoles, en donde, dicho esto, como siempre, vamos a tener la presencia de Jorge Asís aquí y, por supuesto, los temas de mis compañeros que hasta las 22 nos van a acompañar. Nacho, contanos, por favor. Bueno, Luis, se demora la ley pandemia, esa ley que impulsa el presidente para manejar la pandemia, para acotar o ampliar las restricciones. Bueno, dentro de este esquema también el gobierno está analizando algunas flexibilizaciones, si abre, si cierra. Está el tema de la frontera, cómo influye la variante Delta, Luis, en las eventuales medidas que puede tomar el gobierno de los argentinos que vuelven del exterior. Vamos a estar contándote qué se analiza y cuándo se resolvería.
Recién hablábamos con Viviana Canosa de lo que implica el tema de la vacuna Sputnik, la segunda dosis, la posibilidad de combinaciones de distintas marcas de las vacunas. Rosario, vamos a tener más sobre este tema, ¿verdad? Vamos a tener más sobre este tema porque el gobierno tiene que definir esta semana qué pasa con la combinación de vacunas. Y es una estrategia que el gobierno empieza a tener, sobre todo porque hay 6 millones de personas que necesitan el segundo componente de la vacuna Sputnik. ¿Se puede combinar esta vacuna con otras vacunas que pueden llegar? Sí, y sobre todo quizás con la de CanSino se puede evaluar una combinación y esto lo tiene que definir el gobierno en las próximas horas. Bueno, y otro de los temas que también ha sido noticia en toda la tarde de A24 es esta reducción de la sanción que ha recibido Juan Pablo Schiavi, uno de los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿De verdad, Martín, estamos hablando que algún curso artístico, alguna cuestión que tenga que ver con el ukelele, le permite esta reducción de la sanción? Mirá, Luis, la noticia es que hoy Juan Pablo Schiavi tuvo una reducción de 6 meses y 12 días en su condena, lo que en noviembre, próximo a fines de noviembre, ya lo dejaría fuera de la cárcel. Hay muchos cursos por los cuales se consideró esta reducción a partir de una ley de estímulo educativo. Hubo muchos hoy que trascendieron durante el día porque la gran pregunta fue cómo una persona haciendo este tipo de cursos puede sufrir una reducción en la condena. Puntualmente en lo que vos haces referencia del ukelele, no fue uno de los cursos por los cuales le redujeron la condena a Schiavi. Él pidió que ese curso sea tenido en cuenta. Fueron otros, algunos de capacitación, otros, si querés, más de formación académica. Después vamos a estar contando algunos de estos cursos y qué fue lo que dijeron los familiares de la tragedia de Once, porque es en esta causa en la que Schiavi está condenado ya con condena firme, en la que le redujeron 6 meses la pena. O sea, lo podríamos titular, si estuviéramos en un medio gráfico o online, diríamos el ukelele no te morigera, no te baja la condena. ¿Podría ser el título? Podría ser el título en este caso. Después, sí, digamos, si querés, por ejemplo, uno de los cursos por los cuales a Schiavi le redujeron la condena es montador de instalaciones de gas a domicilio o introducción a la antropología cristiana. Fueron algunos de los cursos que el tribunal... Sí, introducción a la antropología cristiana, introducción a las Sagradas Escrituras. Liderazgo trascendente, ampliar la perspectiva del éxito. Había algunos otros más que, por ejemplo, hoy se generó mucha polémica porque Schiavi hizo algunos cursos vinculados a cómo generar protocolos contra el coronavirus en, por ejemplo, kioscos, restaurantes o en la vía pública. Esos no fueron tenidos en cuenta, otros sí. Bien, vamos a hablar, por supuesto, de estos 3 temas que plantean tanto Martín, Rosario como Nacho, pero nos vamos ya mismo a La Plata. Allí nos está escuchando Mauro Gundín, un caso más de justicia por mano propia. ¿Qué pasó con un motochorro? Mauro Gundín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Lo decías vos, en La Plata estamos en el barrio La Loma y en este preciso lugar donde estoy parado yo, comenzó todo, en esta vereda, porque aquí estaba estacionado el auto y jugando en el auto con el padre dentro estaban las 2 criaturas, 9 y 7 años respectivamente, con el padre adentro en la casa del amigo. Fue allí cuando lo interceptó uno de los 2 delincuentes, de 15 años, que es el delincuente que termina en muerto. Y con los nenes, que uno de ellos tenía, el nene de 7 años tenía un revólver de juguete con el que estaba habitualmente, y con los nenes quisieron y empezaron a forzar esta puerta y a pegarle patadas. Y así fue que el delincuente ingresó a este domicilio a los disparos limpios, Luis, porque no fue ni siquiera una palabra mediante. Cuando ingresó a este domicilio aquí en La Plata, ingresó a los disparos. Justamente como a través de la cámara de seguridad que nosotros estamos viendo, el dueño de casa vio todo, automáticamente se dividió con su amigo y fue allí cuando fueron a buscar el arma para defenderse, para empezar justamente con una serie de disparos que termina con la vida de este delincuente de 15 años que llega a irse y salir de esta casa, subirse a la moto junto a su cómplice y a los pocos metros el que manejaba, el delincuente que manejaba y que todavía está prófugo, también menor de edad, lo deja en la vereda muy cerca de la casa de la madre que termina luego a los pocos minutos reconociendo el cuerpo de su hijo, delincuente, 15 años,
muerto aquí en La Plata luego de haber ingresado a este domicilio. ¿En qué estado está el peluquero que disparó, Mauro? A ver, Luis, en lo que respecta a lo procesal, ha tenido durante gran parte de la mañana de hoy y también de la tarde el careo con la justicia. Está en libertad, lógicamente. Es un claro ejemplo de, bueno, a ver, no justicia por mano propia, pero sino que se ha defendido de un ataque porque legítima el delincuente defensa, ingresó a un domicilio. Exactamente, porque el delincuente ingresó a un domicilio particular. Eso está absolutamente constatado, pero lógicamente, bueno, vos lo sabés mejor que yo, Luis, se tendrá que prestar en los próximos días y tal vez en las próximas semanas a diferentes situaciones judiciales porque en definitiva termina matando a una persona. Eso desde lo judicial. Desde lo emocional, lógicamente ha tenido un día absolutamente agotador por lo que esto genera, por lo mediático que se ha generado y a partir de eso con un cuadro de estrés importante que lo lleva a esta hora del día ya estar descansando en su casa junto a su familia. Gracias, Mauro. Me voy de La Plata ahora a declaraciones judiciales que tienen que ver con la causa Maradona, que vuelve a reactivarse. Martín Rojas, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en la Fiscalía General de San Isidro. Casi 8 horas de declaración indagatoria de Carlos Ángel Charly Díaz. ¿Quién era Charly Díaz? El psicólogo de Diego Armando Maradona, quien para la justicia era una pieza importante en el equipo médico de Diego Maradona y de hecho lo acusan de haber ocultado información a la familia, también de no haber hecho lo posible para que Diego Maradona haya estado internado antes de su muerte y por eso ahora está declarando, terminó la declaración hace algunos minutos, pero estuvo 8 horas ante el fiscal que entiende en esta causa. Por supuesto, va a ser importante lo que haya dicho para continuar con la investigación. Según trascendió, le hicieron 100 preguntas a Charly Díaz en estas 8 horas, donde él dijo, la verdad es que a mí me habían contratado para desintoxicar a Diego Maradona y ese objetivo lo cumplí. Me tendrían que felicitar por haber hecho mi trabajo. Bueno, para la justicia no solamente fue contratado para eso, y por eso ahora es uno de los 7 imputados que tiene esta causa por homicidio simple con dolo eventual. Así está caratulada, lo que implicaría una pena de 8 a 25 años. Él ya pidió en su momento no ir a la cárcel, así que vamos a esperar qué es lo que decide la justicia después de esta declaración muy importante en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Luis. Gracias, Martín. Vamos a volver con vos en cualquier momento. Ya está sentado en nuestros estudios el ex ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, Jorge Forí. Embajador, gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Dicho Esto. Por favor, gracias. Enseguida vamos a estar conversando porque quiero preguntarle a Marcelo Padovani, a propósito del ex canciller Forí, lo que está pasando en Juntos por el Cambio en Palermo. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a la audiencia de A24. Estamos aquí, Galpón Milagros. Aquí, Luis, es donde habitualmente hace las reuniones en este último tiempo, Juntos por el Cambio. Estamos hablando de la coalición cívica, estamos hablando del PRO, estamos hablando de la Unión Cívica Radical, Luis. La decisión, te diría, la decisión unánime de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, que reiteramos, se reunió desde 18:30 más o menos hasta las 19:38, que fue el momento en que salió el expresidente Mauricio Macri. Pero te decía, la decisión casi unánime es lograr listas de unidad. La interna es un último recurso. Esto lo dijo Jorge Macri, el intendente de Vicente López, aquí al hablar con nosotros y con los demás colegas a la salida y al término de este encuentro. Bueno, ¿cómo se van a integrar? Porque la idea, Luis, también es ampliar Juntos por el Cambio a otras opciones políticas, por ejemplo, a los libertarios. Pero te repito, la idea es que no haya internas, en principio, que haya una lista de unidad. ¿Cómo se van a integrar? En cada uno de los distritos, según anticipó Jorge Macri, que nos dio el detalle de que tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio, 58 de las 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires. El camino va a tener que ser muy rápido, Luis, porque el día 14 de julio es que cierran las listas, la posibilidad de presentar listas para las elecciones de septiembre próximo en principio y después las generales de noviembre. Muy bien, nos vamos a quedar allí, también esperando para saber lo que puede saber
A propósito, Jorge Forí, entiendo, Jorge, es precandidato a senador por nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. No, voluntad de trabajo, sí. Creo que lo más importante es lo que se dijo recién. Tiene que haber unidad en todas las listas, consenso, porque si no, no estamos bien. Pero ¿no le parece que la interna también es un modo amplio de dejar que participe la ciudadanía, que elija a los candidatos, que no sea solo el dedo decisor de las cúpulas partidarias? Creo que es una forma democrática de elegir, pero me parece que hay que dar primero una señal a la sociedad de que podemos ponernos de acuerdo. Hoy, en general, los votantes tienen como una inquietud y se están peleando demasiado. Entonces, tenemos que superar ese sentimiento y tratar de trabajar lo mejor posible. Dar sensación de que estamos preocupados por los temas que a ellos les preocupan, no por los temas nuestros. Embajador, me gustaría pedir un análisis técnico. Yo sé que usted fue canciller de un gobierno con un signo partidario específico, obviamente, pero en los últimos meses he tenido yo como cronista discusiones con la Cancillería a través de voceros, nunca de Felipe Solá, acusándome que no entiendo bien lo que está haciendo el gobierno argentino. A mi modo de ver, Argentina no condena a Nicaragua, no condena la falta de derechos y libertades en Venezuela, apoya al grupo terrorista Hamás. Desde la Cancillería, los voceros dicen que esto es un error de comprensión. ¿Me da su opinión? No, creo que la tenés muy clarita, Luis, porque en realidad en el mundo nuestros interlocutores están profundamente desorientados. Porque Argentina tiene, por ejemplo, un claro récord en materia de derechos humanos. Se puede decir que desde la recuperación de la democracia ha sido una política de Estado. Y en este último tiempo votamos prácticamente en contra de lo que sería una línea de respeto a los derechos humanos. El caso de Venezuela, que no podemos expresarnos. Hacemos intervenciones en otros países de la región, no lo queremos hacer en Venezuela. Ahora hemos entrado a adherir o a respaldar o a condonar a Ortega. La votación que mencionaste en respecto a Israel-Palestina y sobre todo quedar del lado de un grupo terrorista como Hamás, es todo desorientante para el mundo. O sea que si los interlocutores, otros países, los que integran el Mercosur, Chile, los que integran nuestra región, los propios Estados Unidos, los países europeos, se preguntan qué es lo que defiende Argentina. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, tenés derecho a estar también vos un poco desorientado respecto de qué es lo que estamos haciendo, como estamos todos los argentinos. Digo, ¿es gratuito esto? ¿Es gratuito no condenar con el resto de las naciones a Nicaragua o decir que se van solucionando los problemas de derechos humanos en Venezuela, como dijo el presidente, para el efecto internacional e incluso la consecuencia económica? ¿Es gratuito? No es gratuito para nada. A ver, primero que nada, tenemos una deuda con nosotros mismos. Los argentinos, ¿qué queremos? ¿Defender a un déspota, a un dictador? ¿Queremos que haya violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua? ¿Queremos vivir como en Cuba? ¿Queremos condonar algunas operaciones de dureza política como las que lleva adelante Rusia? ¿Queremos perseguir a los opositores como en Turquía? ¿Queremos ser como Uzbekistán? No, los argentinos queremos vivir en democracia, respeto a la libertad, que me respeten las ideas, que yo pueda tener la protección del Estado, de la justicia, la libertad de pensamiento, que los medios de comunicación puedan expresarse libremente. Eso es lo que quieren los argentinos. O sea, la primera deuda es con nosotros mismos. Y después los del mundo miran con quién se van a asociar. ¿A quién le voy a dar la vacuna? ¿A quién le voy a dar la plata? ¿En dónde voy a hacer inversiones? ¿Y este chico, esta gente qué está haciendo? Y bueno, cuando le miran el récord de derechos humanos, yo supongo que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo llamó al canciller Solá la semana pasada, previa a la votación en la OEA, para decir, miren, hay un consenso en la región, tratemos todo, que no es, como dicen acá, intervencionismo, es una declaración que establece que no se puede arrestar a todos los candidatos, que no se puede arrestar a la dirigencia política, que no se puede arrestar porque piensan diferente. Esto es lo que dijo la OEA. Pero ahora lo acaba de decir ayer Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos. El examen que hace Bachelet de la situación de Nicaragua es lapidario. Además que nos tocó a nosotros en ese informe oral diciéndonos, atención, en Argentina estamos preocupados por la violación de derechos humanos en Formosa. O sea, venimos llenando el cartón. Argentina era, en la presidencia Macri, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y hoy, no solo que no estamos, sino que estamos votando con un grupo extraño a los intereses de Argentina,
un grupo que son mayoritariamente autoritarios, dictadores, autocráticos, y además en el Consejo de Derechos Humanos dice, ¿y ustedes qué están haciendo con los derechos humanos en Formosa? Tema que acá las autoridades respectivas, creo que el secretario de Derechos Humanos que estuvo en Formosa dijo, no, ahí no pasa nada, ahí está todo bien. Entonces, el mundo dice, ¿qué hacen los argentinos? Claro. Quiero abrir a mis compañeros para que participen de esta charla allí en el estudio con el embajador Fori. Contarles que ayer tuvimos un cambio de opiniones con una de las asesores presidenciales, la señora Victoria Tolosa Paz, sobre Venezuela, que tuvo repercusión precisamente en ese país, en Venezuela. Hoy, una de las representantes del Parlamento de Venezuela por la oposición, Elisa Trota, repudió lo que había dicho Tolosa Paz. No sé si lo tenemos para verlo en las redes sociales, pero quiero decir que no es una, ahí lo están viendo ustedes, no es una apreciación de un periodista. Es lamentable esta declaración de la señora Tolosa Paz. Sus palabras absolutamente alejadas de la realidad son un insulto para los miles de venezolanos que hoy residen en la Argentina y para los millones que han sido víctimas de la dictadura criminal. Todo esto nacía porque Tolosa Paz brevemente ayer decía esto en nuestro programa. Pero para que me quede claro, como funcionaria de este gobierno, en Venezuela, ¿hay Estado de Derecho para vos? Para mí en Venezuela hay un Estado de Derecho en términos de que el presidente ha sido electo democráticamente, sí señor. Y hemos señalado, en todo caso, junto al informe de Bachelet, nos hemos animado a votar junto, obviamente, a la condena de aquel informe que hizo la expresidenta de Chile. Entonces, en su gran comisionada ante Naciones Unidas. ¿Qué opina de esto, Jorge? A ver, el Estado de Derecho no es solamente cómo se eligen a los gobiernos. Es un compromiso democrático, pero a partir de ahí, para mantener la democracia hay que tener conductas de respeto a los derechos humanos. En Venezuela hay más de 14.000 ejecuciones sumarias relevadas por el Consejo de Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet. Hay una cantidad enorme de gente que está en prisión sin juicio. Hay otro tipo de actos de violencia que son realizados por estos grupos especiales creados al final de Chávez, las fuerzas especiales de acción especial. O sea, en Venezuela, además, los derechos humanos tienen una dificultad de vigorar, porque no hay alimentos, porque no hay medicamentos, porque falta la luz, porque no funciona la distribución de agua, porque no se puede ir a un hospital y sobre todo porque hay 6 millones de venezolanos que se han tenido que ir al exilio y nadie se quiere ir al exilio de su país, porque ahí tiene sus afectos, la forma en que vive, cómo se siente reconocido. Se van porque no tienen condiciones para vivir, entonces tengamos la decencia de mirar y esta confusión entre no utilizar el tema de la intervención, que después la transforman inmediatamente, y van a entrar con los Estados Unidos. No, la democracia es un ejercicio pleno que requiere de una forma de vida en que todos nos respetemos, aquellos que piensan, los que están en el gobierno, los que tienen el disenso. Y eso no pasa en Venezuela. Entonces, habría que mirar un poquitito más los papeles para decir esto. Nacho, querías preguntarle a Jorge Fori. Sí, Fori, en 2017 parte de la plataforma de campaña del por entonces gobierno de Macri era no queremos ir hacia Venezuela. En 2019 parte de la plataforma del gobierno de Macri que buscó la reelección fue no hay que volver a Venezuela. En 2021, después de casi 2 años de gestión de Alberto Fernández, ¿no creen que deberían cambiar un poco el discurso? Porque pasaron 2 años y más allá de las críticas y de no coincidir, por supuesto, con lo que dijo Tolosa Paz, no se han violado, digamos, las instituciones democráticas en la Argentina. No estamos en una situación rumbo a Venezuela. ¿O usted cree que sí, por ejemplo? No, tenemos que ir prestando atención a las señales que emitimos. Es muy malo posicionarnos en el mundo al lado de dictadores, torturadores, autócratas, criticar a naciones establecidas en contra de grupos terroristas. Pero también en nuestra interna tenemos que mirar todo aquello que se deteriora. Pueden no tocar formalmente las instituciones, pero, a ver, hemos tenido ayer una persona que es, creo, de un miembro de la juventud vinculada al kirchnerismo o al camporismo, que pasa por diputados por ser diputado en el Parlamento Constituyente paralelo que han creado en Venezuela el madurismo. Nuestras instituciones hay que respetarlas, no tenemos que discutir sobre las formas de elección de, por ejemplo, el Procurador General de la Nación. No tenemos que hacer lo que ha sido esta discusión previa o este análisis previo de ustedes sobre
qué cosas hay que hacer para que te saquen antes de la cárcel. Esto es terrible. Tenemos que mirar el Estado de Derecho, la institución democrática en la que vivimos, son muchas cosas a la vez. Inclusive lo es la economía, la lucha contra la inflación, es la seguridad de los argentinos. Es un trabajo de orden en la distribución de las vacunas, sin que haya ni los vacunatorios VIP, ni que llegan, ni que no llegan. Todo eso es un Estado democrático que le ofrece... Claro, pero la figura de Venezuela... A ver, la figura de Venezuela puede ser... Es muy general e incluso lo que usted está desglosando, puedo no coincidir o le puedo no discutir, pero no se asemeja a lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hace poco vimos tanquetas atropellando gente, pero, digamos. Y eso, tratemos de no llegar a eso, pero digo, en lo discursivo puede ser rimbombante, pero después la gente ve que no está pasando eso acá en la Argentina. Yo creo que la gente genuinamente... A ver, no existe la gente. Claro. Existen distintos sectores dentro de la sociedad argentina. La clase media argentina está muy golpeada, en todo sentido. Está golpeada económicamente, está golpeada porque no ve oportunidades por delante, porque tiene que tener un sistema de esperanza, y la clase media es la fuerza de la nación argentina. El que es rico siempre se va a poder huir o se va a poder convertir en un boliburgués bolivariano y hacer los negocios con el que sea un gobierno de turno. Eso pasa en cualquier parte. La gente que está sin recursos, esos dicen, bueno, a ver, tírenme una soga porque yo acá estoy acogotado. Eso demuestra el deterioro de un Estado. Lo encontramos un día acá, otro día allá, un juez que toma una medida que va a decir, pero es una locura lo que estamos haciendo. Bueno, no llegamos todavía a lo que hoy nosotros vemos de Venezuela, pero el camino de Venezuela, yo lo recuerdo cuando empezó en el año 2000. Y me acuerdo de los colegas de diplomáticos venezolanos, a los que conocía de ya 20, 25 años de carrera, que los fueron sacando de lado. Yo lo veo en mi ministerio que eso pasa. Tac, 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 tac. Vamos para afuera para que no embromen y no traigan nuevas ideas. Muy bien, ese es un pedacito. No le va a afectar la vida a los argentinos. Pero empecemos a sumar. Tocamos acá, tocamos allá. Un día la foto se nos completa. Sí, Forí, parece que hablar de Estado de Derecho de un lado y del otro de los partidos políticos es según la conveniencia ideológica. Le pregunto por el jefe de las Fuerzas Armadas que le pidió en Bolivia la renuncia al presidente en aquel momento de Bolivia, si eso es respetar el Estado de Derecho y no haber condenado el golpe en su momento, ¿no le quita legitimidad a usted para decir estas cosas ahora? A ver, yo primero que nada no soy boliviano. No soy el que tiene que intervenir sobre lo de Bolivia. Ellos tuvieron en aquel momento... Deduzco que usted está hablando de aquel momento en que se produce la salida de Evo Morales. No fue un golpe de Estado. ¿Cómo? No fue un golpe de Estado. A ver, ellos tomaron los mecanismos de su propia mecanismo constitucional. No fue un golpe de Estado por usted. Ellos tomaron los mecanismos de su propia constitución, donde, renunciado el presidente por presión de las sindicales obreras, por el sector minero, por las Fuerzas Armadas, eso lo tienen que decidir los bolivianos. Ahí sí. El siguiente para abajo era el presidente del Senado, que también presentó su renuncia. Terminó siendo la vicepresidenta segunda de la señora Añez, que en algún momento, con todas las discusiones, si fue prolijo, de prolijo, ¿no?, hubo el llamado a elecciones, y hoy está, como corresponde, el presidente Arce. No fue un golpe de Estado. Ahora, quería retomar... Sí, no, pero eso es un tema. Yo, perdón, Martín, quería decir esto, y comparto el análisis que hace Rosario. En lo personal dije que era un golpe de Estado, pero tengo la impresión de que en la Argentina no hay posibilidad de discutir. Digo, hoy Áñez está detenida ilegalmente. Si sigo buscando los análisis que se han realizado. Concretamente mi pregunta es, ¿hay Estado democrático, hay Estado de Derecho? Que comparto la descripción del embajador Forí, no es solo la elección limpia. ¿Hay o no Estado de Derecho en Venezuela? Si lo hay, es independiente con la posición de la anterior Cancillería sobre Bolivia. Esto es lo que a mí me cuesta entender, que no logramos. Hoy me parece que es sugestivo, y casi en realidad es un comentario para intercambiar con Rosario. Me parece sugestivo que nos encolumnamos con Venezuela, con Nicaragua, con Hamas. Me parece un signo. No sé, Rosario, ¿cómo lo ves este tema? No, coincido con vos, pero por eso le preguntaba a Forí sobre lo que había pasado durante su gestión, porque me parece esto, que de acuerdo al partido político hablamos de derecho de Estado de acuerdo a la ideología o a la cercanía que tenemos con determinado gobierno. Yo no pasaría por alto el hecho que en la previa el entonces presidente Evo Morales había desoído por completo los resultados de un plebiscito que había dicho que terminaba
su gestión en ese momento y hicieron todo un mecanismo judicial favorable que decía, bueno, usted puede ir de vuelta a la reelección. Hoy las democracias de América Latina están sujetas a una enorme presión. Primero, porque no logramos resolver los problemas de la gente. Y dos, porque los mecanismos institucionales de la democracia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, otras fuerzas representativas, no estamos atendiendo o recibiendo con claridad el mensaje de la gente que dice, preocúpese, yo tengo hambre, yo tengo inseguridad, yo estoy preocupado porque me puede agarrar el coronavirus. Y nosotros, puede que hablemos de otras cosas. Entonces, esto nos pasa a nosotros, les pasa a los chilenos, les pasa a los colombianos, pero le pasa a Francia. En este tiempo que vivimos de una gran transformación tecnológica, donde el aparatito que tienen ustedes en la mano regula la vida y la expresión política, está cambiando algo. Ya estamos atentos, pero no nos agarremos a las frases. Ahora, Jorge, pero ¿cuánta responsabilidad última pregunta, sí, Martín. ¿Cuánta responsabilidad de los partidos políticos está en esa presión que se le pone a la democracia? Porque usted dice que 2 ejemplos de que Argentina puede ir a Venezuela es el cambio de la ley del procurador, cuando un proyecto muy similar lo presentó el ministro Germán Garabano. Critica la decisión de reducir parte de la condena a un acusado con una ley que, si seguramente vamos, la votaron diputados de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Y si desde el kirchnerismo dicen, durante el gobierno de Macri hubo lawfare para perseguirnos, ustedes dicen que no. Entonces termina siendo siempre la mirada política sobre lo que conviene y no una mirada institucional. A ver, hay una mirada institucional, las leyes son lo que corresponde y por eso es que el Schiavi está recibiendo estos beneficios. Ahora, lo del lawfare, no coincido con esto. Esto es como una especie de politización de lo que corresponde judicialmente. Pero hay, además de esto, el sentir de la gente. Y la gente reacciona con sentido común. Y cuando contamos cosas como la de Schiavi o algunas otras que nos pasan, la gente dice, no, por ahí no, hermano. Esto es lo que no podemos... Pero son legales. La política no debería decir, no lo critico porque es legal. No es para proclamar la ilegalidad. Es para que estemos atentos al sentir de la nación. ¿A dónde? Los argentinos quieren ir a un horizonte mejor, que les dé trabajo, que les dé seguridad, que no tengan problemas de hambre, que tengan empleo. Por ahí tenemos que ir. Entonces, estos jueguitos que a veces hacemos no acompañan a la gente. Y por eso la gente dice, ¿qué están haciendo los políticos? Gracias. Bien, gracias, Jorge Fori. Muy bien. Una pausa. Como todos los miércoles, es un placer enorme recibirlo. Medio a la distancia, de manera remota, haremos lo que se pueda al profesor Jorge Asís. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda mi amigo Rosarino? ¿Bien? Bien, por suerte muy bien. Esperando que pasen estos días para poder volver al piso y encontrarnos para charlar. Te estuve leyendo con mucha atención en Jorge Asís Digital. ¿Estás más atrapado por la interna de Juntos por el Cambio que por lo que está pasando con el gobierno? ¿Me equivoco? Es que la interna de Juntos por el Cambio es política en acción, verdaderamente. Y hay uno de los últimos hechos, te diría, que tiene que ver con el lanzamiento de Facundo Manes, aunque todavía no es oficial, que produce una ofensiva de la Unión Cívica Radical, que es el partido que le dio el esqueleto territorial en 2015 al PRO y gobernó el PRO. Y los radicales, aunque todavía tal vez no te lo explicitan, sienten que la coalición está en deuda con ellos y que tienen ahora un candidato competitivo. Y alrededor de ese candidato están todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Y ahí altera totalmente todos los trebejos de la coalición, especialmente del PRO. Sí. Ahora, Jorge, déjame que te hago un punto y seguido para preguntarte varias cosas. Dale, ya. ¿Ya es para vos un hecho que... es un hecho, porque lo que vos decís es real, ¿eh? Ayer lo vi a Cornejo con Viviana Canosa, que era un elogio tras otro para Manes y lo quiero en la provincia y demás.
¿Para vos ya es un hecho de que Manes va a ser candidato a la provincia? Es un hecho que Manes va a ser candidato a la provincia. Sí, que va a ser candidato. Y aquí tenés que hablar después de todos los trebejos de esa coalición. Quizás el principal afectado es el candidato natural, que es Horacio Rodríguez Larreta, que con mucha osadía, con una gran audacia, hace una jugada inteligente, y si vos querés efectista, que produce un doble cruzamiento. El cruce de María Eugenia, la chica de Flores, para la capital y el paso de Diego Santilli para la provincia. Con lo cual generó un problema y una reacción muy importante que me parece que él no preveía, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital. Y la aparición de Manes pone en movimiento absolutamente todo y todo en tela de juicio, porque se arma una mesa nueva cuyo, te diría, rival, adversario y el que está quizá más cuestionado es el candidato natural, Horacio Rodríguez Larreta, porque tiene al que maneja el PRO en la provincia de Buenos Aires, Jorge Boga Macri, dispuesto a hacer una interna. Y también, bueno, te puedes imaginar que detrás de Boga Macri está también Joaquín de la Torre. Y aparte de Joaquín de la Torre, ahí se mueven otros intendentes. Hubo una reunión esta semana muy importante de varios mini gobernadores, que de lo que se habló es de esto. Y encima aparece la candidatura que los radicales creen superadora, que es la de Manes, que es una figura nueva, si vos querés, para la política, aunque amaga desde hace ya 3 o 4 periodos. Claro. Pero esta candidatura altera absolutamente todo, ¿no? Ahora, Jorge, contame cómo juega, porque reaparece esta semana el ángel exterminador Mauricio Macri y sale a decir dos cosas. Primero, que la quiere a María Eugenia en la provincia. Habla como de especie de territorio natural de ella. Y después dice, todo sin internas. Y Manes me parece que irrumpe en la provincia e irrumpe con la posibilidad de más interna todavía. En un momento, Macri, vos sabés que juega. Y Macri hoy es el líder de una facción. Y ahí es donde se equivoca, porque él podría ser la máxima referencia, pero en este momento aparece muy enfrentado a un Rodríguez Larreta que le aparecen cuestionadores por todas partes. Porque Macri, sí, por supuesto, que Macri quiere a María Eugenia, pero María Eugenia, según mi información probablemente mala, todavía no tiene absolutamente decidido, pero casi es seguro que va a ir a la capital. E ir a la capital no significa simplemente que va a ser candidata a diputada en la capital. Va a desembarcar en la capital y se va a quedar con algunos ministerios importantes, porque María Eugenia Vidal aprendió también a hacer política. Y después tenés 2 o 3 figuras más. Por ejemplo, Carrió. Carrió, por supuesto que va a querer ella una lista de unidad. Ella tiene... Pero antes que sigas con Carrió, Jorge, ¿para vos es también un hecho que Vidal se presente? Porque algunos decían, más que provincia, que parece que no, como vos lo dijiste primero, está la opción que deje pasar el turno del 2021. ¿La ves segura en alguna lista? Mira, según... No hay nada oficialmente concretado, pero todo tiende a asegurar que ella va a ir por la capital. Con lo cual, ahí tenés no solamente también el problema con Bullrich, sino tenés el problema en la provincia.
porque a Diego Santilli empiezan a cuestionarlo muchos tipos que lo valoran y que lo quieren. Sobre todo Boga Macri, todos aquellos que no quieren otro porteño en la provincia de Buenos Aires. Y él, si quiere verdaderamente jugar en la provincia de Buenos Aires, tiene que lanzarse ya. Ahora, la apetencia, la ambición de los radicales, porque ¿qué es lo que fue Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio fue la cabeza del PRO, el esqueleto, todo el cuerpo territorial, la Unión Cívica Radical, y Carrió, que aporta el insumo de la transparencia, que armó un cóctel extraordinario. Esa jugada la hicieron entre Ernesto Sanz, Eterna Esperanza Blanca, y Emilio Monzó, que en ese momento Emilio Monzó rosqueaba muy frontalmente a favor de Macri. Hoy Emilio Monzó también está, es uno de los valores que está ahí pendiente de todo lo que esto ocurra, y por supuesto que lo mejor sería armar una lista de unidad. Pero ¿qué vas a hacer con Manes? ¿Le vas a poner el número 3 o el número 5? ¿Qué vas a hacer con Carrió? Carrió, que ahora quiere ir a la provincia de Buenos Aires. Ella fue diputada, se fue cansada de la diputación, descansó, ahora quiere volver, quiere ofrendarse nuevamente. También está para ir en el primer lugar, salvo que se haga alguna negociación. Ahora, todo aquello que Rodríguez Larreta tenía perfectamente cerrado y calculado, de pronto en el cotejo con la realidad, es como decía Maradona, como le dijo Maradona una vez a un entrenador que hablaba. ¿Y qué van a hacer los otros? Mire que los otros también juegan. Y claro que los otros también juegan. Y no solamente juegan, sino que tienen ambiciones. Y fundamentalmente... Ahora, ahí aparece algo no menor, Jorge, que es, o sea, Manes no solo es el reverdecer del radicalismo con una figura potente, ya instalada en los medios, respetado, ¿cómo le decís vos? La cisura de Rolando, cisura, ¿no? De Rolando, yo me acuerdo cuando estudiaba que se hablaba de la cisura de Rolando, el cerebro. Y es un hombre que tiene un discurso, tiene, por supuesto, su proyecto de país, su modelo, no es algo absolutamente innovador, si vos querés. Rodolfo Terraño, cuando llegó y lo conmovió a Alfonsín y lo sedujo, vino con un discurso también absolutamente similar, que Alfonsín compró ese discurso inmediatamente y era un innovador desde la ciencia y demás, y también Rodolfo Terraño quiso ser presidente y por supuesto que no tuvo suerte. Ahora, la llegada de este muchacho la tonifica la Unión Cívica Radical, un partido que en este siglo venía a los tumbos, en banda. Vos imagínate que este siglo lo sorprende a la Unión Cívica Radical en el poder con Fernando de la Rúa. En el 2000 se va a finales del 2001. En el 2007 vuelve el radicalismo al poder con la transversalidad de Néstor Kirchner y hace que Cobos sea el vicepresidente. Eso dura hasta el 2008. Vuelve al poder en el 2015 a los cargos, asociado ahora a un centro derecha. Digamos que fueron muchos barquinazos y de pronto aparece alguien que redescubre una identidad cultural. Porque en todos los pueblos hay radicales. En todos los pueblos tenés militantes radicales hábiles que buscan a un pediatra, a un escribano de prestigio para hacerlo candidato a intendente, que tal vez pierda y van a poner muchos concejales. Y hay muchos municipios que son gobernados por radicales. Razón por la cual es ese esqueleto que empieza a adquirir otra fuerza porque dicen, muchachos, ahora nosotros tenemos una figura atractiva para presentar. ¿Qué hizo en aquel momento PRO? PRO pacta con los radicales, pero gobierna la Argentina como si fuera la capital federal, con todos exponentes del PRO, ¿no es cierto?
Y por eso te digo que es muy interesante. ¿Te parece que...? Sí, perdón, hay un delay que yo... No, te digo... No, sí, no pasa nada. Digo, ¿te parece que es negocio para Juntos por el Cambio seguir la posición de Mauricio Macri de no hacer internas? Porque yo digo, la última gran interna del PRO fue la de Michetti Rodríguez Larreta, que lo lleva a Geniol. Y fue la desaparición de Gabriela Michetti. El que pierde en una interna. Terminó siendo vicepresidenta. Vicepresidenta, y después, ¿qué pasó? Fue una de las exterminadas por el ángel exterminador. El ángel exterminador extermina de verdad. Y esto sí tiene que ver con pruebas de su poder. Sus últimos exterminados fueron Marcos Peña, Durán Barba. Le falta exterminar a Horacio Rodríguez Larreta y tal vez te diría que está en eso, ¿no es cierto? Pero bueno... Perdón, pará. Resaltá esto que acabas de decir. ¿Mauricio Macri va por Horacio Rodríguez Larreta? Pero bueno, esto es explícita la división hoy y la disputa por un liderazgo. Horacio Rodríguez Larreta, para ser el candidato a presidente, tiene que emerger como un jefe, y hay un jefe arriba. En este momento, ¿por qué dice Macri no, que no haya interna? Porque Rodríguez Larreta sabe que el 23 se decide el 21, y también lo sabe el gobierno, porque ¿quién va a ser el candidato? También depende muchas veces de especulaciones de quién va a ser el candidato del adversario del Frente de Todos. Por ejemplo, en la capital, no es lo mismo si la candidata es Patricia Bullrich que si la candidata es María Eugenia Vidal. Información. Obvio. Si es Patricia Bullrich, van a poner a Leandro Santoro, que tiene una gran capacidad mediática y puede ir a una pelea. Si es María Eugenia Vidal, candidato puede ser, te diría, Cecilia Nicolini, que es menos conocida, o Cecilia Todesca, que son mujeres que tal vez ni las consultan, pero que las miden y que las tienen preparadas como para ver, primero quieren saber quién va a ser el candidato del otro lado. Y en la provincia de Buenos Aires, vos tuviste como entrevistada ayer una de las personas que yo te había dicho hace un tiempo ya que la miraban con mucho interés, que es la señora Victoria Tolosa Paz. Y por supuesto que hay otros. Y de pronto te crece otro que nadie lo tenía en el radar y que es otro presidenciable también para el 2023, que es el líder de la línea Aire y Sol, Daniel Scioli, que ya lo quieren jugar también como posible candidato en la capital, porque tiene mediciones y más. Pará porque esto sería inédito. A ver, ayúdame en la historia. Estoy pensando mientras estamos hablando. ¿Cuántos candidatos a presidente perdidosos repitieron como candidatos a presidente? Claro, no sé, por lo menos de... Lo que pasa es que tal vez no se recuperaron algunos. Quizás, por ejemplo, Horacio Massachesi pierde en esa candidatura presidencial y después parece diluirse, lo cual es una lástima porque es uno de los dirigentes más inteligentes que tenía la Unión Cívica Radical. Algún otro, pero ¿qué es lo que pasa con Scioli? Aguantó, él siempre con fe, con esperanza, siempre para adelante, hace una buena embajada y otra vez lo tienen en cuenta. ¿No es cierto? Como también puede ser Kicillof. Está lleno de candidatos a presidente. Hay una cantera de estadistas maravillosa. Ahora, como narrador, como tipo especialista en relato, me interesa todo el relato que se arma en Juntos por el Cambio, porque si vos querés hasta con una distinción, parecen los peores peronistas como se dan. Se dan con saña, con crueldad, conocen muy bien el off. También tenés otro personaje con sus propios valores y ambiciones, que es Miguel Pichetto, que junta también peronistas. Se pone bastante interesante el tema, ¿no es cierto?
Y el gobierno... Ahora, digamos, para pensar, ahí te interrumpo por esto, para pensar en cómo le saldría 100 sobre 100 a Horacio Rodríguez Larreta, le debería salir con María Eugenia Vidal encabezando en la ciudad y Diego Santilli encabezando en la provincia. ¿Vos ves que esta martingala le puede funcionar con, como vos decías, con los Bullrich en la capital, con los Carrió? Pensaba que tenía cerrado más o menos ese esquema. Descontaba la reacción que podían tener los otros. Esto no le gusta, no le gusta a su propio partido. Una reunión esta semana y también semana anterior donde tengo entendido que Boga Macri se pone bastante crítico, abiertamente crítico. Y Boga Macri seguramente en alianza con su primo. También. Pero bueno, hay como una especie de moda que se pusieron casi todos en el mismo nivel y cuestionan al que era hasta hace muy poco tiempo el candidato natural, que se manda estas dos jugadas simultáneas que tiene tantos resistentes y muchos cuadros con sus propias ambiciones. Claro. Lo fundamental para mí es lo que surge en la Unión Cívica Radical, porque vigoriza uno de los dos grandes partidos de la Argentina que todos creían que estaba terminado, y la verdad se ponen de acuerdo. Vos sabés que acá yo sigo con mi teoría de que acá existe una especie de bipartidismo fragmentado, fragmentos de ese bipartidismo, que es el Partido Justicialista. El otro día, por ejemplo, en una mesa televisiva, yo vi cómo discutían amigablemente, muy bien, Santoro y Santilli. Santoro, un radical que hoy juega con el peronismo, y Santilli, un peronista que juega con los radicales. Claro. Digamos, acá hay un entrecruzamiento hasta que aparezca de pronto una figura que sintetice, que puede llegar a sintetizar. No te digo que sea Manes. ¿No? Esto excede al propio Manes, ¿no? Ya sé que me vas a decir que no tenés tiempo para seguir al presidente, que sigue haciendo muchas declaraciones, por más que le han puesto algún apuntador físico o algún ghostwriter para escribirlo. Pero ¿sos de los que creen que el presidente decidió ponerse a la cabeza de la campaña? Hoy era un discurso de campaña, el que hizo que lo retó a Macri, lo volvió a subir a la escena Mauricio Macri. ¿Está al frente de la campaña el presidente? Mira, intenta, y es lo que también cualquiera le puede asesorar que haga. Incluso él dice que planifica ser reelecto. Si vos en la presidencia no amagás con que te podés quedar, con que podés ser reelecto, no te atiende absolutamente más nadie. El problema que tiene hoy el presidente, vos sabés que yo nunca digo ninguna palabra, si vos querés, demasiado popular. Lo peor que le puede pasar al presidente es lo que le pasa, que se lo tomen en joda. ¿Entendés? Vos a un líder lo tenés que amar, lo tenés que temer. Cuando a un líder, un tipo en esa dimensión, empieza a ser una especie de protagonista permanente de memes y se le ríen todos y se le ríen en off gente que está cerca de él. Yo tengo entendido que esto, según mi información probablemente mala, le preocupa especialmente a la doctora, porque la doctora la semana pasada tuvo que salir a arrastrar la marca, porque la doctora sale, dice 2 o 3 cosas y están todos los periodistas, todo el mundo centra la atención en criticarla a ella. Y él, bueno, me parece que hay algunas cosas que nosotros se las dijimos desde aquí, en tu propia emisión, que tiene que ver con su nivel de improvisación, con su locuacidad, con su creencia alucinante de que es un buen comunicador, y me parece que ha chocado inútilmente con tonterías. Con una frase pudo haber quedado mal con la historia, con la cultura. La verdad que es una gran hazaña esa, ¿no? Con una frasecita quedar mal con todos. ¿Vos crees que esta elección
se va a decidir con ¿es la economía estúpido o son las vacunas estúpidos que, tal cual vos dijiste, parece que van a llegar masivamente? ¿Qué va a pesar más? Son las vacunas y los hombres, te diría, y por supuesto también la situación económica. Pero cuando de pronto aparece alguien con un discurso distinto y posiblemente creíble, se altera todo. El candidato nunca es el proyecto. Cuando a Daniel Scioli, por ejemplo, en campaña, decían el candidato es el proyecto, Scioli, por supuesto, que se enojaba y en voz baja decía, yo no soy Daniel Proyecto, soy tal persona, ¿no es cierto? Va a ser una campaña, si vos querés, y todo lo que está en juego, en el fondo, tiene que ver con esa paulatina mediocridad que yo te hablo hace un tiempo. Es una incertidumbre y es una falta de proyecto que me parece que puede llegar el gobierno. Va a pedalear, si puede bien, el tema del Club de París, va a tranquilizar más o menos, si puede llegar la cuestión con el fondo, esa teoría del gerundio vamos viendo, va a vacunar. A vos te dije, creo que algunos hasta se burlaban de lo que decía yo, que te iban a tirar vacunas pero por la cabeza. Ahora, esto yo a los opositores les recomiendo, no tomen más el ejemplo de las vacunas. Antes era Pfizer, ahora es, no tenemos la segunda dosis. Digamos, que no sea la vacuna el argumento de la política. A este gobierno tenés para tirarle, si vos querés, desde distintos lugares. Yo no te voy a sugerir por televisión cuáles tienen que ser los flancos. Pero vos tenés ese trozo de nada con buenas individualidades, que es el gobierno, contra una insustancialidad que de pronto adquiere cierta vivacidad y te plantea un escenario de confrontaciones con algún tipo de distinción. Y algunos... Bueno, sí. No sé si te digo bien, yo estoy medio inseguro, que me parece que no me escuchás. Perfectamente, te escucho perfecto. Y vas a decir, no, pero ya que me metí, me termino de meter. No te pido un pronóstico, ni siquiera amparado por algo de lo que sos un gran conocedor, por no decir un experto como es el horóscopo chino, porque eso sería otro programa que alguna vez vamos a tener que hacer, sino en base a tu información con toda seguridad buena. ¿Te animás a decir hoy, día 23 de junio, quiénes van a encabezar las listas en provincia y en capital de los dos grandes grupos que disputan? ¿Cómo se va a terminar de dirimir yo creo esta que complicación? Va a ser más interesante las designaciones que la campaña en sí. ¿Viste como en esos encuentros donde es mucho más importante los momentos previos que las concreciones? Lo apasionante es saber quiénes van a ser los candidatos. A mí me parece que es mucho más, yo no creo que pueda existir esa lista de unidad, porque algunos con la lista de unidad pierden, ¿sabes? Porque tienen algunas otras expectativas. No creo que alguien que tiene de pronto 5 o 6 diputados que cuidar, en una unidad de pronto pierde 3. Si va a una interna y gana, a lo mejor hasta recupera más diputados. Y acá son todos fragmentos que se unen coyunturalmente por alguna cuestión. Hoy son las dos coaliciones, Frente de Todos, que tiene que nuclearlos y tenerlos a todos, los que dicen que Venezuela es una tiranía, los que dicen que Venezuela no, todos tienen que estar adentro de esa especie de Cristina móvil, sería. En otro momento se decía el Menemóvil. Ese doctor Amóvil, claro, más o menos se va a mantener. Y también se ven todas las diferencias y diferencias de proyecto, también y humanamente, y bienvenidas sean en Juntos por el Cambio. Y lo que permite esto, lo nuevo, que me parece que
todavía los columnistas no se habitúan a aceptarlo, es el renacimiento y la vigorización del partido centenario en la Argentina. Que eso, te diría, yo lo sigo con mucha atención, ¿no? Bueno, si todo está bien, la semana que viene te veo allí en el estudio, te leo como siempre en Jorge Asís Digital, que es el portal más interesante de la política argentina, y te dejo un abrazo como siempre, Jorge. Bueno, muy bien, y espero que haya salido bien este diálogo, que nos hayamos comunicado. Salió perfecto, salió perfecto. Salió perfecto. Los medios tecnológicos no impiden este encuentro, que para mí es un placer. Gracias y pequeña pausa. Fuerte abrazo, amigo Rosario. Estamos hablando con Rosario de lo que serán las segundas dosis de aquellas vacunas que todavía no han llegado. ¿Se van a combinar vacunas? Y también con Nacho para preguntarle, porque este viernes se está venciendo el plazo del decreto de necesidad de urgencia y del ukelele. El tema central de Martín Angulo enseguida va a ser el ukelele, que es un gran ejecutante del ukelele, así que vamos, es horrible lo que le estoy diciendo. Se va a renunciar Angulo, se va a ir con toda razón, pero no se va a ir porque él quiere vivir protegido y cuidar lo que más le importa, que es esto, su familia y los bienes. Por eso, si vos querés estar protegido, llegaron alarmas monitoreadas. Alarmas monitoreadas que podés conseguir en sps.com.ar a través de 3 clics o simplemente llamando a SPS, pidiendo el asesoramiento técnico, si es de Gonzalo, mucho mejor, y tener la tranquilidad de vivir cuidado. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Contame, Rosario, ¿qué va a pasar con las vacunas? ¿Van a llegar las segundas dosis de Sputnik? ¿Va a haber combinación de vacunas? ¿Dónde estamos parados con esto? Esta semana tiene que llegar un nuevo vuelo de Rusia con vacunas del componente 1 y componente 2 de Sputnik, pero claramente no alcanzan para cubrir a todos los ciudadanos que ya recibieron la primera dosis del Sputnik, que son casi 6 millones de personas. En el mundo se está dando, está sucediendo ya. Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Noruega están combinando vacunas, están viendo los estudios que hay y se empezaron a combinar. Incluso Angela Merkel recibió una primera dosis de Moderna y después de AstraZeneca. Se está viendo que esto puede suceder, que no hay ningún inconveniente. Hoy hablábamos con Carla Bisotti en la radio, Luis, y nos decía, bueno, se podría definir el miércoles, cuando se reúna la comisión que definen cuáles son los planes de vacunación en la Argentina. ¿Por qué? Porque la verdad que es una realidad y es la mayor preocupación del gobierno hoy, no las dosis 1, porque incluso hay vacunas de dosis 1 que todavía no fueron aplicadas y hay acuerdos por cerrar también con Moderna y con Janssen, pero sí el problema es las dosis 2 de Sputnik. Entonces, por esto se está evaluando ver qué es lo que sucede. Hoy en día en Argentina no hay ningún laboratorio que se pueda combinar, pero sí podría hacerse con el laboratorio CanSino. Recordemos que hace algunas semanas el gobierno nacional firmó un acuerdo con CanSino, todavía no llegaron al país, pero podría darse esta combinación de Sputnik con la vacuna CanSino y no con Pfizer, que es lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, o con Moderna, que todavía sí no están en nuestro país. Bueno, pero decirle, porque hoy después de hablar, como vos decías en la radio con Carla Bisotti, la gente llamaba y decía, ¿a dónde me anoto para, no sé, otra vacuna si me falta la segunda dosis de Sputnik? Lo que hay que hacer es esperar, bueno, ahora está saliendo un nuevo vuelo, como vos decías, esperar y ver cómo se va a completar el esquema. A hoy, dosis 1 de Sputnik es dosis 2 de Sputnik, ninguna otra combinación. A hoy es esperar a la dosis 2 de Sputnik, no está definido si va a pasar esto en las próximas semanas, se va a evaluar esta semana, hay que ver cuándo llegan también las de CanSino o si siguen llegando de Sputnik, y lo que repiten desde el gobierno, las vacunas no se vencen, sí hay gente que ya pasaron los 3 meses de la primera dosis, llevarle tranquilidad también que puede llegar en las próximas semanas. Bueno, Nacho, estoy perdido a esta altura de si esto es prórroga del viejo decreto, si es un decreto nuevo, si el viernes hay que modificar los decretos. ¿Me pones en autos donde estamos parados con una ley que no se debate en el Congreso? Sí, Luis, es lógico que estés perdido porque ni siquiera el propio oficialismo sabe qué está haciendo con respecto a la ley de la pandemia.
Estaba previsto que se tratara hace 15 días, no se pudo tratar porque no consiguieron el número. Después Sergio Massa estuvo en Estados Unidos, entonces como era quien debía impulsar la ley, no se trató. Y esta semana no se consiguió el número y no se llega a tiempo a aprobarla antes de que venza el decreto, que vence este viernes. En principio habría una sesión, o está prevista una sesión para el martes. Digo, está prevista porque no está confirmada. Es una expectativa que tiene algún sector del oficialismo que quiere que se apruebe. Podría tratarse el día martes, cuando el presidente esté emprendiendo viaje rumbo a París para cerrar el acuerdo con el Club de París. Pero en principio el presidente este viernes va a tener que firmar un nuevo DNU, Luis. Hay interrogantes la semana que viene respecto al quórum. Dicen cerca de Massa que tiene el número. Hay otros sectores dentro del oficialismo que lo ponen en duda. Hay quienes creen que hay gobernadores que están presionando para que no se apruebe la ley. Así que será la semana que viene cuando se defina. Recordemos, no tiene apoyo de la oposición como otras leyes que había sacado el oficialismo. Ahora, y en este nuevo decreto que empieza a pulir Alberto Fernández, empieza a jugar la variante Delta. ¿Por qué la variante Delta? Bueno, porque el oficialismo empiezan a ver que otros países se han complicado. De hecho, lo contó aquí Rosario ayer en la semana, que en otros países hay complicaciones con la variante Delta y tal vez lo que podría haber sido un contexto en el cual se avanzaría con mayores aperturas, ponen reparos en el oficialismo y dicen vamos de a poco porque no queremos que avance y se propague la variante Delta. Si bien es cierto que los casos de variante Delta que ingresaron al país fueron rápidamente aislados, hay temor de que se desmadre la situación. Y esto también tiene un impacto en lo local, Luis, porque el gobierno va a hacer campaña por el turismo el turismo en invierno, las vacaciones de invierno. Claro. Bueno, es una disyuntiva. Matías Lamens quiere hablar con Carla Bisotti, la ministra de Salud, para que pueda el oficialismo impulsar la campaña de turismo, para que se reactive el turismo. Acá lo veíamos de que había muchas protestas de sectores turísticos que no podían promocionar sus lugares. Bueno, es toda una disyuntiva que tiene el oficialismo. ¿Va a haber cierre de fronteras? Florencia Cariñano días atrás medio que evitaba contestar si sí o no. En el gobierno descartan por ahora un cierre total de fronteras, pero ojo que puede haber una alternativa. ¿Se le pedirá a los pasajeros que vienen del exterior una cuarentena obligatoria en hotel aunque den negativo? Esto, Luis, vos estuviste en el exterior hace poco. ¿Podrías haber tenido que hacer cuarentena incluso dando negativo? Bueno, es un tema en evaluación por ahora, dicen. Bueno, hoy me tocaron el timbre. La gente de migración es sumamente amable, debo decirlo, para hacer el control de la cuarentena, más el gobierno de la ciudad que se ocupa de... Es la segunda o tercera vez. ¿Tuviste que bajar? Eso es importante. Efectivamente. Tuviste que ir a mostrarte que estabas ahí. Bueno, eso es lo que prometían, que iban a reforzar. Pero me pareció correctísimo, la verdad no puedo decir otra cosa más que esto, que todos funcionarios de migraciones haciendo este tipo de controles, y creo que es la tercera llamada que recibo del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, chequeando cómo estás en el estado físico y dándote el turno para hacer el PCR, porque es importante decir que el PCR que hay que hacer cuando uno se va de viaje es ante las autoridades oficiales, no en los laboratorios particulares, para hacer el seguimiento y una eventual secuenciación del virus. Así que bueno, efectivamente, Luis, esto sucedió. Eso no ocurría. Lo que te están haciendo a vos hasta hace muy poco no estaba ocurriendo. Está muy bien. Está muy bien, quiero decir que para nada me sentí invadido, agredido. Viste que hay muchas discusiones sobre este tema. Vos hablabas de la variante Delta, antes Rosario hablaba del tema de la combinación de vacunas. Lo vengo siguiendo siempre con mucha atención, Adrián Sack en los Estados Unidos, siempre con sus impecables informes periodísticos, porque son dos temas que se manejan. Uno, lo que sería la cepa predominante, que es la preocupación por la variante Delta. Y luego el tema vacunas. Adrián Sack, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ahora soy yo el que los sigo a ustedes con sus informes impecables, porque yo mismo voy a ir la semana próxima a la Argentina para el fin de semana y estaba escuchando con atención a ver, porque esto les interesa a muchas otras personas que están viajando hacia allá también. Si tenemos cuarentena obligatoria, sabemos que tenemos que hacer en nuestros domicilios, pero no en un hotel, ¿no? Eso sería ya por lo menos
como mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que en otros países se está abriendo cada vez más las fronteras y se están tomando en cuenta las vacunas. Yo tengo las 2 vacunas desde el 28 de abril, las de Pfizer, las 2 dosis, y eso no se tiene en cuenta, al contrario, se cierra más todavía. Bueno, eso habría que después quizá aclararlo un poquito más para que los que estamos viajando hacia allá y vemos tu programa, justamente sepamos exactamente dónde estamos parados. Yo, por ejemplo, para que tengas una idea, y te digo rápido, fui a comprar una valija, porque claro, tengo que armarla ya. No se consiguen por ningún lado valijas. Hay 2 millones de pasajeros diarios en los vuelos internos y que salen de aquí, de Estados Unidos, al exterior, que están abarrotando los aeropuertos. Realmente esto es un síntoma de cómo se está viviendo acá, ¿no? Y tenemos al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidiéndole a la gente que salga de la casa. Hoy hizo, viste que fue siempre quédate en casa, stay at home, era acá. Bueno, ahora salgan, impresionante no se eso, impresionante. Sí, estamos viviendo en una etapa completamente diferente, por eso escucho que allá se van a reforzar más los controles todavía. Estamos Adrián, bueno, claro, estamos al revés, ¿no? Y hablemos un poco de la variante Delta, que hoy te escuchaba con Marcela Pagano decir que es la predominante y más preocupante, ¿no? Bueno, pinta para ser... tiende a ser la predominante, porque ya es el 20% de los casos de positivos nuevos aquí en los Estados Unidos de COVID son de la variante Delta, ¿no? También conocida como la variante de la India. Pero la semana pasada eran apenas el 6% de los casos. La progresión que tiene indica que sería la predominante en cuestión de semanas, no en meses como se creía. Y se cree que quienes más van a lograr que esto justamente suceda son aquellas personas que no se vacunaron todavía y aquellos que solo tienen una dosis. Esto es muy importante remarcarlo. Las vacunas, las que se aplican aquí, por lo menos las de Pfizer y Moderna, ¿no? Y la de Johnson & Johnson, de esa no hay estudio todavía, ven su efectividad reducida en prácticamente un 50%, 50 puntos más que un 50%, porque normalmente en promedio contra esta variante Delta tienen un 80% de efectividad. Y si das solamente una dosis, tiene solo un 30%. Entonces es muy importante, aquí están poniendo acento en convocar a la gente que solo se ha dado una dosis y que teme a lo que escuchan los medios o a familiares acerca de los efectos colaterales de la segunda dosis, ¿no? Que sobre todo trae decaimiento, fatiga muscular, dolores de cabeza y un malestar general que en algunos casos se prolonga a 2 días, que los tratan de convencer en campañas aquí de que es mucho mejor eso que terminar internado, intubado y posiblemente muerto también, ¿no? Digamos, es muy abrupta la diferencia, es muy grande la diferencia entre los efectos secundarios y lo que te puede pasar si no te vacunas o si no te das las 2 dosis. Entonces, está esta preocupación. Ellos creen aquí que lo que hay que hacer justamente es reforzar la vacunación y convencer a ese 15% testarudo, es un núcleo duro, muy duro, que no se quiere vacunar de ninguna manera. Después hay otro 15% más que está esperando a ver si le dan la autorización definitiva a la vacuna de Pfizer, que se la van a dar, es cuestión de tiempo, pero que no se quieren aplicar esa inyección para tener también además algún argumento legal como para disputar en caso de que tengan efectos secundarios más fuertes, porque cuando ya es un medicamento autorizado y tiene la licencia biológica, que es la licencia 100% definitiva, ya hay más posibilidades también de hacer batallas legales. O sea, se habla muchísimo en los medios, en las redes sociales, y eso hace que el ritmo de vacunación vaya bajando. De 4,5 millones por día que llegamos en abril, ahora aquí se está vacunando menos de 500,000 por día, y eso es preocupante, aunque está avanzado, ¿no? Igualmente el proceso. Adrián, me queda muy poco tiempo, pero quiero hacerte esta pregunta porque me llamó mucho la atención para ver si fue un comentario puramente argentino de chat, como es al que yo accedí, de ciudadanos connacionales que viajan a los Estados Unidos y se aplican sin indicación médica, porque los Estados Unidos simplemente presentan un documento, varias vacunas. He escuchado de argentinos que se han aplicado la monodosis de Johnson y después se aplican la de Pfizer en sus 2 dosis. ¿Esto está siendo controlado, está siendo verificado?
No, no está siendo verificado, porque si lo hacen en distintos estados. Si vos te vas a otro estado, es posible hacer eso. De hecho, está el Baylor Institute, el Instituto Baylor de Medicina en Texas, que está haciendo estudios de mix and match, o sea, de mezclas. Pero no así, o sea, están aplicando terceras dosis a personas que ya se aplicaron las dos de Pfizer, por ejemplo, están haciendo una tercera de Moderna. Eso sí se está haciendo, pero claro, no se está controlando a nivel federal, no hay un control federal. Bien. Ese es el tema, pero desde luego es algo muy imprudente venir acá de Sturif y mezclar las vacunas a antojo, ¿no? Obvio. Un placer verte, Adrián. Te voy a seguir escuchando como siempre en A24 y ojalá puedas venir y nos vamos a poder ver. Ojalá después de la cuarentena, de la restricción, podamos vernos. Un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, ya me decís que tengo que llevar después, por la duda. Sí, obviamente, eso desde ya. Gracias, Adrián. Martín Angulo, hasta luego. Martín Angulo pregunta concreta. ¿Toca o no toca el ukelele Schiavi? Seguramente lo toca porque hizo un curso o está aprendiendo, pero eso no le valió para obtener lo que obtuvo hoy en la justicia. Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte de la Nación, condenado y preso por la tragedia de Once, hoy obtuvo un beneficio que es el de la reducción de 6 meses y 12 días de su condena de 5 años y medio de prisión. ¿Por qué? Porque hizo una serie de cursos de capacitación que están autorizados por la ley dentro de la cárcel. ¿Qué significa esto? Que va a poder adelantar su salida de prisión. Se estima que en noviembre ya va a estar en condiciones de obtener la libertad anticipada por esta decisión y además por el tiempo que ya lleva detenido. Schiavi está preso desde octubre del 2018, cuando quedó preso, y su condena, junto con el resto de los acusados por la tragedia de Once, ya quedó firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy hubo polémica por los cursos que hizo Schiavi que le permitieron obtener esta reducción. Él presentó 59 cursos para que la justicia le reduzca la condena. Más de la mitad no fueron aceptados, o porque no cumplían el objetivo que establece la ley, o porque no estaban debidamente certificados. Lo que hoy obtuvo Schiavi está avalado por una ley que es la Ley de Estímulo Educativo, que lo que pretende es que los presos se capaciten en prisión para que cuando salgan puedan tener, aquellos que no tenían, una salida laboral. Lo que hoy los familiares de la tragedia de Once dijeron es: no discutimos la ley, sí discutimos que esto se haya aplicado con Schiavi, porque dijeron no es un preso común por sus características personales y por su formación. Decíamos algunos cursos por los cuales de religión, vinculados a instalación de gas y demás, pero de todas formas la resolución ya está dictada y Schiavi obtuvo este beneficio. Bien. Gracias, Martín, y gracias a todos, y especialmente gracias a nuestros compañeros técnicos de América y de A24 que han hecho posible que esta transmisión se haga, que hacen que estas transmisiones se hagan posible, hoy con un particular esfuerzo de parte de ellos, así que muchísimas gracias. Se quedan con Romina Mangel y luego con la super, mega, ultra, bati estrella de A24, que es el señor Babi Checoparzo y Luis Novarecio. Los veo mañana.